Continuando con el siguiente tema, veremos a continuación el tema de Azure Mobile Apps y de ahí veremos cómo es posible configurar nuestro Azure App Service desde el portal de Azure. Esto para comenzar a utilizar en el desarrollo de aplicaciones. Como vimos en la primera parte, vimos que entonces podemos acceder desde el portal de Azure diferentes opciones, tipos de aplicaciones, configuraciones y muchos recursos. Ahora que nos interesa es la que dice Mobile App. De ahí que entonces veremos una configuración paso a paso de lo que requerimos hacer para habilitar este servicio. Luego conoceremos un poco más de EasyTables, lo cual básicamente nos permite almacenar de manera muy fácil y rápida diferentes elementos y de ahí habilitarlo como un servicio. Vemos entonces que estará disponible en minutos y podemos utilizarlo a partir de ahí en nuestra aplicación. Podemos decir entonces que la configuración de un Azure App Service consiste en tres etapas. La primera será crear el App Service en su definición. De ahí que entonces podemos proveer el nombre que se está utilizando y el cual será accesible. El segundo será configurar EasyTables, el cual nos permitirá en este caso habilitar toda la parte de nuestra API para poderlo utilizar dentro de nuestra aplicación. El tercero será entonces definir el servidor, la ubicación y el almacenamiento. De ahí que en este caso vamos a utilizar una base de datos. Como tal, será utilizada mediante SQL Server, cual será hospedada también en Azure. De manera entonces que, dado el nombre que definamos para nuestro App Service, podrá ser accesible dentro de esta ubicación. De ahí que entonces podemos reutilizarla y empezar a conectar nuestra aplicación. Toda esta configuración abarcará alrededor de unos 10 pasos, los cuales haremos en cada uno hincapié en cada una de las diferentes opciones para tener con claridad qué es lo que estamos haciendo. Veamos a continuación. Como paso número 1 podemos definir entonces el nombre que tendrá nuestro App Service, el cual será el momento en que agregamos el servicio. Entonces, ¿qué? Podemos elegir uno de los nombres y asegurarnos de que sea único. Para esto entonces, desde el portal nos indicará si estará disponible o no el nombre que utilicemos. Para efectos de este estaré utilizando entonces mi demo Xamarin. Y como tal, acá se puede escoger la suscripción para entonces devengar a los costos correspondientes. De ahí entonces se define un Resource Group. De ahí que entonces podemos optar por alguno existente o bien crear uno nuevo. A partir de ahí, clicamos el plan y procedemos a crearlo. Adicionalmente, nos da la opción de poderle hacer un pin al dashboard, en este caso que podrá ser accesible la próxima vez que accedamos al portal. Una vez completado el paso número 1, la acción tomará algunos minutos y desplegará nuestro App Service, ya que cuando lo podamos acceder desde el portal, distinguimos que es de tipo App Service por este icono. Y una vez estando dentro de este App Service, podemos ver opciones adicionales. De ahí podemos, por ejemplo, detenerlo en dado momento en que no lo estemos utilizando y no queramos entonces incurrir en gastos de nuestros créditos. Podemos también reiniciarlo o bien borrarlo. Esta sección de acá es muy importante también para saber entonces cuál es el resource group que se está utilizando y también saber la URL de la cual podremos entonces conectarnos desde nuestra aplicación, así como detalles adicionales en caso de que necesitemos también hacer algún tipo de puesta en marcha mediante FTP, pero no lo requeriremos. De ahí entonces que también vemos la parte de la suscripción que se está utilizando y la ubicación en donde elegí que estuviera nuestro resource group y también el estado del App Service. Por acá también podemos ver elementos de monitoreo, el cual nos permite ver cuál ha sido el uso que tengamos, así como errores que hubieran y cualquier otro detalle. De ahí que entonces haber completado el paso número 2, podemos seguir con la siguiente etapa en la configuración de nuestro App Service, cuál será entonces habilitar la parte de EasyTables, lo cual podemos ubicar haciendo scroll en la parte izquierda y ubicarla a continuación. Ahí vemos que no hay ningún EasyTables definido y podemos entonces proceder a agregar uno. Al hacer clic acá, nos desplegará este menú a la derecha. Acá podemos indicar cuál va a ser la base de datos y detalles de la conexión antes de proceder a inicializar nuestra aplicación. Posteriormente, como parte de los pasos 4 y 5, estarán las opciones para configurar la base de datos. Simplemente procedemos a hacer clic en esta opción
y nos desplegará menús adicionales conforme avanzamos. Definimos una base de datos y ahí indicamos el nombre, así como detalles de cuál será el servidor entonces que correrá y la colación. En el momento de definir un servidor, es importante entonces tener tanto por acá el nombre del servidor y de ahí asegurarnos de que sea un nombre único o significativo para nuestra aplicación. Lo mismo sucede con el nombre de la base de datos acá. Adicionalmente, hay que incluir detalles para lo que es entonces el acceso por parte del administrador. Hay que entonces hay que incluir un nombre significativo y un password de forma segura y confirmar, así como la ubicación donde estará nuestro servidor. Podemos habilitar también la opción de acá, y entonces ya tendremos configurado el servidor. Como recomendación, te sugiero entonces que procedas a anotar cada uno de estos elementos, ya que puedan ser requeridos en algún otro momento o bien cuando vayas a hacer alguna configuración adicional. Como paso número 6, veremos que entonces ya estará lista nuestra base de datos y podemos continuar añadiendo más bases de datos si fuera necesario. Pero de ahí podemos seleccionar la base de datos que creamos y continuar con los demás pasos. Ya en el paso número 7, veremos entonces que ya a este punto tenemos habilitada la base de datos, de que podemos volver a la sección anterior de Easy Tables y marcar este casillo. Ya por último, hacemos entonces la parte del Visualize App, el cual ya entonces nos permitirá ver más en detalle la configuración que tengamos. Y ya tendremos habilitado la parte de Easy Tables. Una vez estando aquí, podemos entonces definir las entidades que queremos para el mantenimiento. De que entonces podemos desde el mismo portal añadir diferentes tipos o bien tablas acá para poder entonces manejar nuestros datos. De que no es necesario conectarse mediante ya sea un administrador de base de datos o bien algún otro cliente para nuestra base de datos. Simplemente definimos acá qué es lo que queremos mostrar, o definir ya sea una entidad de clientes o contactos y definimos los diferentes permisos que se van a tener. En este caso ya sean permisos de inserción, borrado, lectura o bien también para actualizar. Como parte del paso número 9, vemos que ya es posible ver y cambiar la tabla que estamos definiendo. Podemos cambiar tanto los permisos como editar el script y administrar nuestro esquema de datos. Vemos algunas columnas que ya fueron habilitadas por parte de Easy Tables. Esto nos permite manejar, entre otros detalles, cuestiones de la versión de cada uno de los registros, así como saber si ha sido borrado. Te recomiendo que mantengas estas columnas, ya que te permitirá también por la parte de sincronización habilitarte todas las opciones y manejarlo por nosotros. Por acá podemos agregar también columnas de diferentes tipos, de que entonces podemos agregarlos según la necesidad que tengamos para nuestro tabla. Entonces, para agregar una columna, bastará con hacer clic en la opción de Manage Schema y de ahí se mostrarán las columnas correspondientes. Podemos agregar una columna y seleccionar el tipo de dato que queremos, así como el nombre. A este paso puedes añadir las columnas que quieras para tu aplicación. Realicemos a continuación un tour donde podamos ver cada uno de los pasos anteriores de manera rápida y asegurarnos que tenemos todo listo para continuar. Estando desde el portal de Azure, vemos entonces que nos ha incluido la parte del portal como parte del panel acá. Vemos la opción de que ya está habilitado nuestro Azure App Service. Y acá, adicionalmente, lo que definimos como parte de la base de datos, el servidor y el plan que estamos utilizando. Podemos darle clic acá y verificar todo lo anterior. Vemos en esta primera opción, entonces se ve cuál es la dirección correspondiente para nuestro servicio, así como detalles entonces de tal del servicio y también la suscripción que estamos utilizando. En la parte de acá podemos ver detalles adicionales y configuraciones y ubicamos la sección que dice Easy Tables. Como parte de Easy Tables, anteriormente ya lo definimos, de ahí que existen las diferentes columnas que tenemos por acá, así como las tablas que contienen toda nuestra información.
De momento están vacías, pero más adelante podemos añadir más elementos. Vemos entonces que si quisiéramos venir acá y cambiar algún tipo de permiso, o bien administrar el esquema, podemos agregar más columnas e indicar cuál será el tipo de datos, así como su nombre. Podemos también cerrar o colapsar cada una de estas secciones a lo largo del portal y navegar entre las diferentes opciones haciendo scroll. Nos aseguramos entonces de que ya tenemos tanto la base de datos como la conexión, todo lo necesario para continuar. Este fue entonces un pequeño demo de la parte de la navegación dentro del portal para asegurarnos de que tenemos el Azure App Service en su lugar y poderlo utilizar y ya integrarlo en nuestra aplicación. Vamos a hacer una comprobación adicional. Vamos a hacer clic en la opción de acá y podemos ver que nuestro servicio está corriendo. Adicionalmente, como parte de esto, vamos a hacer una prueba contra la API que se define. Como tal, nuestro servicio con EasyTables es capaz de manejar comunicación mediante REST, de ahí que podemos tanto obtener como añadir datos a través de HTTP. Para ello vamos a utilizar Postman en la siguiente sección. Ahora vamos a utilizar Postman para hacer algunas llamadas mediante REST hacia nuestra API definida en Azure. Como recordarán, como parte del módulo anterior, esta herramienta nos permite realizar diferentes tipos de llamadas hacia nuestro servidor REST. Por tanto, entonces vemos que con la parte de EasyTables nos permite definir de forma muy rápida y sencilla, con la configuración que hicimos anteriormente, toda la parte entonces de poder crear o definir una REST API alrededor de los datos que estamos definiendo en nuestro esquema. Veamos entonces esto a continuación. Como recordarás, en el módulo anterior utilizamos Postman, el cual nos permite depurar peticiones web mediante esta herramienta, ya que entonces podemos hacer llamados get, post, update, edit hacia nuestra interfaz REST, la cual es posible mediante EasyTables, la cual nos permite entonces definir un servicio REST alrededor de los datos que definimos en nuestro esquema, o bien nuestra definición como tal de la base de datos. Entonces que vamos a realizar una serie de peticiones hacia nuestro servicio REST definido en EasyTables para entonces poder definir los diferentes datos que vamos a tener en nuestra aplicación. Vamos entonces a copiar la dirección que teníamos anteriormente, cual corresponde a nuestro Azure App Service, y la vamos a copiar. Estando en Postman, vamos entonces a pegarlo. Entonces podemos utilizar una petición get definida acá. Como habrás visto en la parte del sitio como tal, lo que despliega es contenido HTML. Para acceder a la parte del servicio es necesario ir a una ubicación definida dentro de EasyTables, la cual corresponde a Tables, y a continuación el nombre de la entidad que estaremos utilizando. Anteriormente yo definí una llamada context, que está dentro del portal en la definición del EasyTables. En la parte de acá vamos a EasyTables y desde ahí la podemos ver. Vemos en context y tiene definidas las columnas. Entonces ya a partir de acá podemos hacer una de las peticiones. Como tal, veremos que nos dice que esto necesita indicar el parámetro sumo API version, cual entonces es requerido como parte de la cabecera. Esto es importante tenerlo definido para la parte entonces de las aplicaciones que se estarían conectando hacia nuestro servicio. Entonces que lo definimos y adicionalmente le vamos a decir que el content type vamos a querer que sea de tipo application /base. Procedemos nuevamente con la llamada. Vemos entonces que en este caso nos está volviendo un JSON vacío, ya que en efecto no existen datos hasta este punto en nuestro servicio. Para realizar entonces un post y colocar información en nuestro servidor, vamos a cambiar entonces el tipo de acción Postman acá. Entonces que mantenemos los mismos headers,
Y como parte adicional de esto, nos habilita la sección de body. Acá entonces es importante, al menos en la parte de Postman, indicar esta selección. Estamos enviando un elemento puro y en el tipo de dato es como tal de tipo un elemento JSON. Y acá podemos entonces indicar los datos que estaríamos enviando. Entonces podemos incluir JSON, escribirlo de manera libre, siempre y cuando en este caso cumpla toda la nomenclatura de la parte de JSON. Entonces indicaremos que para este contacto nuevo que estamos creando, vamos a ponerlo por acá. Entonces, y a partir de acá podemos hacer el envío de nuestro dato mediante el post. Entonces, damos clic y vemos la respuesta. Vemos entonces que obtuvimos un código 201, el cual fue creado exitosamente, y por acá el tiempo de duración. Vemos que entonces también tenemos la parte del JSON de respuesta, en donde ya como tal se incluyó con un ID respectivo y con elementos adicionales para la fecha, así como la versión. Con esto entonces vemos que ya es posible definir elementos y también realizar otro tipo de acciones sobre nuestros datos. Vamos a cambiar entonces, o aquí mismo desde el JSON, poder entonces realizar la parte de la petición y verlo nuevamente. Repetimos la acción entonces de get hacia la URL de context, que está definida aquí, y vemos que entonces ya podemos realizarla nuevamente mediante el get. En la petición get vemos que devuelve un elemento JSON con cada uno de los elementos que teníamos definidos en nuestra base de datos. Podemos entonces continuar agregando y borrando elementos. Vamos en este caso a realizar un delete. Vamos entonces a copiarlo, este elemento, y cambiamos el verbo. Y como tal, como vimos, es parte de la definición que se tiene. Entonces, ese indicador será el cual vamos a utilizar para la parte del borrado. Entonces, ya a partir de acá, realizamos la petición y obtenemos entonces que se obtuvo el estado 200. Si volvemos a correrlo, veremos que volvemos a tener ya vacío nuestro elemento. Procedamos a repetir otra vez el post. Vamos a decir entonces, incluimos el elemento y repetimos el post. Por último entonces, realizamos la petición get y comprobamos que ya se incluyó. Vamos a agregar un elemento más. Vemos entonces el body y acá ponemos un otro. Vamos de nuevamente el post y el get. Vemos que ya tenemos dos elementos para entonces trabajar con nuestros datos. Con esto tenemos lista la configuración de nuestro Azure App Service con Tables. También vimos entonces que podemos configurar el almacenamiento en la nube con SQL. También utilizar los endpoints y realizar peticiones REST hacia el App Server. Veamos a continuación cómo podemos integrar todo esto y en lugar de realizarlo mediante REST, vamos a hacerlo con el SDK propio de Azure para aplicaciones, más en concreto aún las aplicaciones con Xamarin. Conozcamos primero un poco más sobre el SDK de Azure Mobile, cual está disponible desde la sección de paquetería como nube. Y de ahí también que podemos utilizarlo desde Xamarin Studio en la sección de packages. Entre las principales ventajas que tiene, bueno, es que está disponible como tal desde nube y está listo para ser utilizado. Adicionalmente reutiliza el componente de JSON.NET, el cual utilizamos anteriormente como parte del diplomado. Adicionalmente provee mecanismos para lo que son otras funcionalidades que pueden ser justamente utilizables a lo largo de las aplicaciones, incluyendo mecanismos de autenticación, sincronización y también los push notifications. Si bien vimos que es posible realizar las peticiones mediante el REST y poder manejar todo de esta forma, es posible utilizar el SDK para no reinventar la rueda y desarrollar nuestros propios componentes. De ahí que podemos utilizar este SDK, el cual está basado en mejores prácticas y es oficial por parte de Microsoft. Entonces que podemos utilizarlo no solamente en aplicaciones Xamarin, sino otro tipo de aplicaciones.
Estará entonces con agregar el paquete respectivo desde Nube y comenzarlo a utilizar mediante la sentencia using en nuestra aplicación, en este caso con Xamarin. Y de ahí entonces podemos empezar a utilizar los diferentes componentes que trae. Veamos a continuación algunos de esos componentes. Lo primero que deberemos utilizar es entonces un DTO. DTO se define para que es un Data Transfer Object, que nos permite establecer una clase, la cual funcionará, en este caso, para la transferencia de los datos, y de ahí que podamos utilizarlo en la aplicación. Lo segundo será instanciar la clase Mobile Service Client, indicándole la URL de nuestro App Service. Entonces, a partir de acá, se podrá establecer la comunicación y obtener los datos. Como paso número 3, será entonces utilizar, en este caso, iMobile Service Table mediante métodos get, post, enumerable, entre otros. Estos son asíncronos, entonces podemos mantener el mismo patrón de comportamiento en estas aplicaciones para que sean así. Vemos por acá entonces el mapeo que hacemos hacia nuestra clase. Tenemos definida una clase contacto en la cual le indicamos el atributo datatype, cual proviene o está incluido dentro del SDK de Azure. Adicionalmente, incluye un elemento para el version, en el cual podemos indicar cuál será la propiedad que sostendrá la versión. Otras podemos utilizar, pero estos son más de JSON.NET, donde indicamos cuáles serán entonces las propiedades que responderán a los datos que estamos recibiendo. Es importante recalcar que al utilizar el SDK de Azure Mobile, nos permite también poderlo utilizar de manera multiplataforma. Entonces, podemos modificar toda esta parte de lo que son los mapeos y la utilización de Mobile Service Client una única vez y poderlo utilizar en las diferentes plataformas, de ahí que únicamente requeriremos instalar las dependencias correspondientes. Veamos estos tres pasos a continuación en acción como parte de un demo en donde integraremos en una aplicación con Xamarin el SDK de Azure y lo empezaremos a utilizar para obtener los datos que tenemos en nuestro Azure Service App. De vuelta a Visual Studio, lo que vamos a hacer para esta demostración es reutilizar el ejemplo que habíamos utilizado en el módulo de Xamarin Forms, que vimos la parte de la conectividad con servicios REST. Como recordarás, teníamos un proyecto en el cual consistía en una librería de clases portable con sus respectivos proyectos nativos. De que si lo corremos en el emulador, somos capaces de conectarnos a Internet y de ahí a un servicio REST y obtener un listado de países con información específica de cada uno de los países. Lo que haremos como parte de este ejercicio será entonces cambiar la forma en que se comunica el servicio REST y comenzar a utilizar el SDK de Azure Mobile. Veamos los cambios requeridos para completar este ejercicio. Como habíamos visto en el módulo anterior, teníamos la parte de nuestra aplicación configurada, teníamos una librería de clases portable y en el caso específico de Android estábamos ya con el permiso para Internet. Veamos cuáles fueron los paquetes que teníamos instalados. Esto nos permitirá también instalar el paquete que necesitamos en el caso de Azure. Como vemos, tenemos instalado el de Newtonson. Adicionalmente, para este ejercicio vamos a buscar el de Azure. De ahí que entonces vamos a incluir Azure Mobile Client. Lo ubicamos en cuál es este. De ahí que podemos seleccionar cuáles son los proyectos en que queremos instalar este SDK. Damos clic en la opción de instalar y procederá entonces por parte de Nuget a realizar la instalación. Aceptamos todo lo que corresponde a la parte de los permisos. En cuestión de momentos entonces quedará configurado. Una vez que esto esté ya instalado debidamente, podemos empezar a referenciar el espacio de nombres respectivo para la parte de Azure Mobile Client. De ahí que podemos ya comenzar a utilizar dentro de nuestra aplicación. Puede tomar algunos momentos más mientras termine la instalación y podemos entonces continuar. Listo. Entonces podemos ya continuar y empezar a utilizar en la aplicación. Lo primero que vamos a hacer, como recordarás, teníamos una carpeta donde incluíamos la parte de servicios. Vamos a crear una clase nueva, la cual se encargará
de manejar toda la parte de comunicación hacia el SDK. Esto nos permitirá de alguna manera poder utilizar este componente en otro momento o incluso en otra aplicación. Vamos a ponerle como nombre Azure Client y asegurarnos que sea una clase en C#. Una vez generada la clase, entonces vamos a añadir una clase más, la cual será o funcionará como nuestro DTO o Data Transfer Object. Pondremos entonces contacto y la añadimos. Dejamos entonces esto como una clase pública y podemos empezar a utilizar la parte de los mapeos para cada una de las propiedades. Entonces, esta clase nos permitirá traer de vuelta desde el Azure App Service todos los elementos definidos en nuestro almacenamiento en la nube. Vamos a añadirle entonces 3 propiedades. ¿Cuál será? En este caso, para la parte de las propiedades que definimos y que coinciden entonces con lo que está definido en Azure. Generamos entonces un ID, otra para la parte del nombre, y definiremos una más para la propiedad de versionamiento. Una vez definido nuestro DTO, podemos añadir los elementos propios para según las propiedades que tengamos definido. Vamos a utilizar el primero, que será el de version, el cual está disponible ya, y como vemos, podemos empezar a utilizar el espacio de nombres de Microsoft Windows Azure Mobile Service. Entonces, al hacer esto, estamos diciendo que esta versión o esta propiedad será entonces ubicada y asociada hacia el atributo versión que está definido en el servicio de Azure. Vamos a definir otro que será entonces para la parte de nuestras propiedades JSON. Las propiedades de lo que son el name y el ID van a ser, en este caso, definidas como JSON property, las cuales están definidas mediante el espacio de newtonsoft.json. Y de ahí decimos que lo que se está mapeando es simplemente como propiedades JSON con JSON.net. Entonces definimos que estas son las propiedades que queremos que vengan desde nuestro servicio. Adicionalmente, es posible indicar la propiedad en específico en el caso que sea una diferente al nombre que estamos utilizando en nuestro DTO. Vamos a dejarlo de manera sencilla para indicar entonces que la propiedad en este caso coincide con la misma que viene desde el JSON. Un elemento más que vamos a indicar para esta clase es el atributo DataType, en el cual podemos especificar cuál será la entidad que estará mapeada esta clase. De ahí entonces que diremos, como lo definimos anteriormente en el servicio, decimos que será entonces mediante la entidad context, y así podemos mantener de forma singular nuestra clase y tener de esta forma completo el mapeo. Vamos a ver entonces qué necesitamos a continuación dentro de la clase Azure Client para entonces empezar a comunicar nuestra aplicación con el servicio en Azure. Lo primero que haremos será incluir el espacio de nombres de Azure efectivamente, el que como vimos es dentro de Microsoft Windows Azure Mobile Services. Lo primero que definiremos es un elemento de tipo iMobile Service Client, cual como podemos ver es una interfaz. Posteriormente utilizaremos la instancia propiamente. Queremos entonces que esto funcionará como el cliente y lo inicializamos en el constructor. Entonces decimos que esto será un Mobile Service Client y vemos acá que recibe en este caso la URL de nuestro servicio. Vamos a definir entonces utilizar el que vimos anteriormente. Entonces se compone de el nombre que definimos seguido de .azurewebsites.net. Es todo lo que necesitamos a este punto. Entonces, ¿cuál será la tabla que se estará resolviendo como parte de nuestro servicio? En el que vamos a utilizar la interfaz iMobile Service Table. Y acá podemos indicar el DTO que estaremos utilizando para resolver las llamadas. Daremos con nombre table y vamos a hacer un pequeño cambio en nuestra clase modelo para dejarlo en el espacio de nombres principal y no importar espacios de nombres adicionales. Ya a partir de acá, entonces podemos instanciar la tabla y ponerla a través del print, de que podemos utilizar el método getTable
con un método respectivo a nuestra clase de contacto. Vamos a incluir entonces un método para retornar todos los valores desde el servicio en Azure. Lo que vamos a decir que será un enumerativo de el DTO que definimos. Tenemos como nombre getContext. Y ahí vamos entonces a empezar a utilizar la tabla. Como vimos, lo mencioné anteriormente, tiene métodos en los cuales podemos interactuar con el servicio, de manera que podemos hacer cosas como bits o, en este caso también, updates. ¿Qué nos interesa? Para retornar la parte numerativa, es decir, el conjunto de datos que se tengan ahí, será entonces el que dice tu número. De acá es importante entonces tener en cuenta que lo que se está haciendo es de manera síncrona, por lo que acá requeriremos marcarlo como un tipo task. Y a partir de acá podemos utilizarlo en otro lugar en la aplicación. No sin antes, vamos a actualizar el nombre que dimos por parte de nuestro servicio en Azure. De ahí que fue, ya coincide con el nombre que dimos y podemos empezar a utilizar. Vamos a trabajar ahora entonces en interfaz gráfica que se encargará de mostrar los elementos desde nuestro servicio en Azure. Vamos a crear para ello un elemento nuevo de tipo Forms SAML Page. Pasará entonces una página en SAML, la cual desplegará los elementos. Tendremos Contact Page. A continuación, vamos a trabajar en la parte de gráfica. Vamos a utilizar un SAML muy similar al que habíamos utilizado en el ejercicio anterior, que como recordarán, componía de un display y un Activity Indicator. Vamos a realizar algunos cambios adicionales. Veremos acá que únicamente utilizaremos la propiedad Items, en donde se desplegarán los diferentes contactos. Y de acá entonces vamos a utilizar la propiedad Name y adicionalmente mostraremos la versión que está retornando desde el servicio en Azure. Por último, le daremos un nombre a este content page, cual será de referencia para lo que se tenga adicionalmente como parte de los bindings. Como vemos acá, es un root page, entonces mantendremos acá también el mismo nombre de una forma consistente. Una vez teniendo la interfaz gráfica lista, podemos empezar a hacer los llamados. Vamos entonces a unir la parte de nuestra aplicación para comenzar a utilizar la interfaz gráfica. Como recordarán, en el elemento app de nuestra aplicación tenemos definidos la página principal y acá entonces podemos empezar a utilizar el context page. Lo creamos por acá y procedemos entonces a instanciarlo. Vamos a cambiar entonces para que nuestro main page o página principal ya no sea lo que teníamos definido anteriormente, sino que será este de acá. Y de ahí le definiremos entonces que cuando la aplicación arranque, cargue la de contactos. Vamos a establecer entonces, generar este método de acá, para que entonces podamos darle cuerpo. Entonces, vamos a marcar esto como público. Y podemos entonces ya darle más cuerpo a la parte del blog. Ya desde acá entonces, procedemos a empezar a utilizar nuestro Azure Claim. ¿Cuál declaramos aquí? Importamos el espacio de nombres requerido. Luego de esto, lo instanciamos de manera que ya podemos empezar a utilizar desde la parte del load. Añadimos entonces, similar a como estaba en nuestro main page, algunos elementos importantes para manejar la sincronización de nuestra interfaz gráfica con los objetos que estamos obteniendo. Este fue anteriormente el tipo country, pero ahora será más bien de tipo contacto. Cortamos el espacio de nombres y le damos el nombre items para que corresponda con los bindings en nuestra interfaz gráfica. Y a partir de acá podemos copiar tanto el comando y decir que cuando este comando de refresh está instanciado, será una llamada al método load. También instanciamos la colección de contactos.
Entonces podemos darle cuerpo a la parte del load. Ya una vez en el load, podemos llamar al método que definimos anteriormente de obtener contactos. Recordemos que en este caso fue definido como método que devuelve una tarea asíncrona. Entonces acá requeriremos marcarlo también como sync. Teniendo ya la respuesta, podemos proceder a limpiar la lista y añadir cada uno de los elementos de vuelta en nuestra colección. Así que hacemos items.add.item. Esto mantendrá en sincronización nuestra interfaz gráfica con lo que estemos retornando por acá. Vamos a probar entonces cómo funciona ya en el emulador. Procedemos entonces a seleccionar el emulador donde correremos la aplicación. Esperamos la compilación del proyecto en Android y de ahí se procederá a poner en marcha. Veremos que cuando carga la aplicación tomará algún momento y de ahí que en el momento que se despeguen los datos, no solamente para esta acción sino para el refresh, nos faltó indicar la parte de los elementos que se está refrescando. Vamos a arreglar eso. Recordemos que podemos hacerlo entonces indicando la bandera del vacío falso. Cuando esté comenzando a cargar los datos, pondremos en true. Procedemos nuevamente a cargarlo, poner un marcha en el emulador. Digamos entonces que al momento que se carga la aplicación y se da también la carga, se muestran los indicadores y los datos. Y así consecutivamente para las acciones de refresh. Con esto damos por terminada esta lección. Como vimos, es posible configurar Azure Mobile Apps y comenzar a utilizar desde nuestras aplicaciones con SAML, así como utilizar el SDK específico de Azure Mobile, cual nos permite incorporar muchas de las funcionalidades, las cuales son muy frecuentes a la hora de desarrollar aplicaciones móviles. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.